en el que el objetivo de la ponencia, como bien decía el presidente de Promesa, es ayudaros a conocer las ventajas de la regulación que tenemos en Melilla para la actividad productiva. Ayer por la tarde, precisamente, también invitado por Promesa, tuvimos ocasión de hablar de diferentes sectores económicos, fundamentalmente referidos a transformación digital o a la necesaria transición ecológica, que viene impuesta por la realidad económica, pero también por el impulso de la propia Unión Europea. Hoy, sin embargo, el leitmotiv de la presentación estará centrado no tanto en lo referido a lo que llamamos prestaciones de servicios, es decir, la utilización o el intercambio de servicios empresariales, como pueden ser los digitales, sino a la propia actividad fabril, que, como sabéis, tiene un porcentaje de valor añadido bruto en la economía de Melilla prácticamente inexistente. Dentro de los tres sectores económicos, primario, secundario y terciario, en el caso de Melilla, la participación agrícola y ganadera o la participación industrial es demasiado limitada. E incluso dentro del propio sector servicios, el porcentaje de aportación al PIB del sector público está excesivamente descompensado en detrimento del sector privado. Son realidades que, lógicamente, como ciudadanos, como sociedad y con el impulso, por supuesto, de los poderes públicos, tenemos que intentar cambiar. Y tenemos instrumentos para ello, pues que es bueno que la sociedad, y fundamentalmente la sociedad que pueda dirigir o tener iniciativas empresariales, conozca en mayor medida de lo que a día de hoy se conoce. En ese contexto, la presentación que les he presentado tiene por objeto, en primer lugar, que conozcamos el marco jurídico en el que estamos. Marco jurídico que, por supuesto, puede ser cambiante. Nunca debemos vivir en el conformismo de esto es lo que hay, sino de saber qué es lo que podemos hacer por mejorar la vida de cada uno de nosotros, en particular de los propios melillenses. Luego nos centraremos precisamente en las reglas aplicables a día de hoy en referencia al origen de las mercancías. Unas reglas que desde su aprobación en el año 2001 han tenido una aplicación prácticamente inexistente a la hora de abordar nuevas iniciativas. Luego nos referiremos a ejemplos concretos y lo que hemos hecho es tratar de extraer del Reglamento 82/2001 ejemplos prácticos de cuál podría ser la realidad de cambio de determinados sectores o iniciativas empresariales. Son solo ejemplos para que veáis las ventajas que pudiera tener este asunto. Y luego, también muy referido a toda la actividad productiva de bienes, es decir, al intercambio de mercancías fundamentalmente, haremos referencias para abrir la discusión pues a lo que es el famoso territorio aduanero de la Unión Europea, a la consideración de Melilla como región ultraperiférica, a la posible existencia en nuestra ciudad de una zona económica especial, para terminar con conclusiones y, por supuesto, siempre abierto a las preguntas que queráis formular. Eso es una ambición que tenemos a lo largo de la próxima hora, que espero ser capaz de cumplir en el plazo y, por supuesto, abierto a cualquier cuestión adicional que se quiera formular. Es importante, cuando hablamos del marco jurídico, ser conscientes de que el marco jurídico en el que nos movemos en la ciudad es un marco absolutamente consolidado. Ayer tenía la ocasión de decir que los empresarios se mueven fundamentalmente por dos razones: buscando la rentabilidad y buscando la seguridad jurídica. Eso es lo que nos da el marco que tenemos. Tenemos un marco del año 55 absolutamente consolidado en cuanto a sus ventajas, tanto en el propio Estatuto de Autonomía de Melilla como en el Acta de Adhesión a la Unión Europea. Este marco es especialmente importante porque, ante la lucha internacional para favorecer una competencia fiscal justa, que lo habréis visto en la famosa lucha contra los paraísos fiscales, que en positivo se está consiguiendo abordar, Melilla nunca ha entrado dentro de ese planteamiento y nadie ha podido discutir nuestra condición
como un régimen absolutamente consolidado y que no requiere de ningún paso atrás, si acaso de pasos adelante. Y ese primer punto es muy importante, la seguridad que nos dan estas normas y que incluso por la disposición adicional segunda de ese Estatuto de Autonomía nos debería permitir mejorar el régimen jurídico en el que nos encontramos. Pero en segundo lugar, además de ese marco estatal, como decía, tenemos el acta de adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, el reglamento por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión, que determina que estamos fuera de la Unión Aduanera, no de la Unión Europea, y en tercer lugar, el reglamento que establece una serie de privilegios para las mercancías que se transformen sustancialmente o que sean originarias de la ciudad de Melilla. El reglamento 82/2001, un reglamento que tiene sus ventajas, pero que, como todos, puede ser mejor. De esa normativa, ¿qué es lo que quiero destacar? Pues, en primer lugar, que las importaciones que se hacen en Melilla, como también las exportaciones, se regula por normativa interna, no por normativa europea. En segundo lugar, que esa condición del término municipal como territorio franco nos lleva a que, a efectos aduaneros, cualquier mercancía que aquí se introduce está franca de derechos, está exenta de derechos de arancel. Y eso es especialmente importante porque nos hace ser más competitivos frente a importaciones que se puedan producir en territorios terceros. Siendo un ejemplo, Marruecos, una importación que venga de China y se importe aquí, vendrá con un arancel cero. Una mercancía que venga de China y se importe en Marruecos, pues tendrá un arancel del 10, del 6,5, del 2,5 o el que procede. Y en ese sentido, el ámbito municipal, y esto es una simple curiosidad, el ámbito municipal, a los efectos de la exención arancelaria, tan solo recoge al término municipal de Melilla, la ciudad autónoma, pero no incluye ni a Chafarinas, ni a Vélez de la Gomera, ni al Tercero del Peñón, ni a las Islas Chafarinas, Gomera y Alucemas. En tanto que los mismos no están recogidos dentro del propio Estatuto de Autonomía, con lo cual cualquier operación que se haga con aquellos territorios serán operaciones sujetas a ello. Y en tercer lugar, destaco de esta normativa que los intercambios comerciales que se hagan con o para la Comunidad Europea, para la Unión Europea, la Comunidad es el término que utiliza el Reglamento 82, se hacen de forma privilegiada. Tenemos un estatus privilegiado en nuestra relación con la Unión Europea. Esta normativa, la que acabo de citar, su posible modificación para mejora requiere, en el caso de integración de Melilla en la Unión Aduanera, si se discutiese, la unanimidad por parte del Consejo, es decir, por los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros de la Unión. Y, en segundo lugar, para la modificación del Reglamento 82, requeriríamos de una mayoría cualificada. Una mayoría cualificada que sabéis que en normativa de la Unión Europea requiere de la concurrencia de dos elementos, que voten más de 15 de los 27 Estados miembros y que esos 15 supongan más del 65% de la población total de la Unión Europea. Por supuesto, hay reglas que requieren la unanimidad, como la adhesión de nuevos territorios a la Unión o las políticas fiscales. Cualquier aprobación de nuevas medidas de carácter fiscal requiere la aprobación por unanimidad de los 27 Estados miembros. Si nos vamos ya al detalle, sabiendo el marco normativo que tenemos, que se refiere al intercambio de mercancías con la Unión Europea y Melilla, ¿cómo aplicamos ese Reglamento 82/2001? Pues ese reglamento lo que viene a decir es que una mercancía es originaria, y originario es diferente de procedente. Una cosa puede venir de un sitio, pero una cosa solamente es originaria si tiene sustancia suficiente en ese territorio. Una mercancía puede venir de Egipto, pero no ser originaria de Egipto. Es una obviedad. Esa mercancía de Egipto será originaria cuando se ha transformado suficientemente allí, o directamente la naranja se ha cultivado en Egipto, pero sin embargo será procedente de Egipto porque el barco viene de allí, una mercancía que se hizo, o un chip que se hizo en Taiwán, pero que tuvo escala en el territorio egipcio. ¿Cuándo va a ser una mercancía originaria de Melilla? Pues fundamentalmente va a ser originaria de Melilla cuando cumpla uno de los dos requisitos siguientes: que el producto sea enteramente obtenido aquí, y es una posibilidad muy limitada, fundamentalmente por lo que antes decíamos, porque apenas tenemos sector primario, que incluye a la agricultura, ganadería y a la pesca, y ahí sí podríamos tener un cierto desarrollo.
en los dos anteriores con mucha más dificultad por la superficie, por los kilómetros cuadrados que tiene el territorio, pero sobre todo y en segundo lugar van a ser originarios de Melilla aquellos productos que hayan obtenido o que hayan desarrollado en nuestro territorio una transformación suficiente, con lo cual el quid de la cuestión está en saber cuándo esa transformación de una mercancía es suficiente. Un concepto al que se dedica gran parte del Reglamento 82/2001 y al que se dedica gran parte todo un protocolo muy extenso de cualquier acuerdo que suscribe la Unión Europea con cualquier país de fuera de la Unión Europea. Saber cuándo un producto, en función de su partida arancelaria, se ha transformado suficientemente para que podamos decir que ese producto es originario de Melilla. A partir de ahí, el reglamento aclara otra serie de conceptos. Nos dice cuándo algo no es, en ningún caso, originario de un sitio, es decir, que la transformación no es suficiente, es siempre insuficiente. Luego veremos los ejemplos. Nos va a definir también si podemos aprovechar las relaciones de buena vecindad con otros territorios. Ese territorio podría ser Chile, me preguntaba Luis esta mañana por ello. Podremos acumular lo que hace Chile con lo que hace Melilla y lo que hace la Unión Europea para ver si aquí se ha producido el último paso, que haya una transformación que va a ser suficiente por acumulación. Y, por supuesto, también podríamos analizar lo que se llaman las reglas del no drawback, en el caso de que nos dé tiempo, que no permite aprovechar beneficios continuados. En el caso de Melilla, esa regla tiene una aplicación muy limitada, lo cual es ventajoso para nosotros. Entrando en los dos conceptos importantes: cuando un producto está enteramente obtenido en un lugar y, en segundo lugar, cuando ha sido suficientemente transformado en nuestro territorio. El primero de los conceptos: cuando una mercancía ha sido enteramente obtenida en Melilla, pues fundamentalmente, como lo veis ahí, si son productos minerales, se han extraído en nuestro territorio; si son productos vegetales, se han recolectado aquí; si son animales, que sean animales vivos y creados aquí; si son productos de la caza y de la pesca, realizado en las aguas jurisdiccionales; productos, y este sí es importante, elaborados en buques factoría a partir de productos de pesca marítima extraído en nuestro entorno; y, en todo caso, como veis, productos que rara vez existen en Melilla o existen prácticamente para la supervivencia de la ciudad, pero en ningún caso para su exportación. Por eso, la conclusión que subrayo en rojo es que difícilmente podemos aprovechar el origen de las mercancías y sus ventajas para productos enteramente obtenidos. Eso nos obliga a ir al concepto de producto suficientemente transformado. ¿Y cuándo un producto es suficientemente transformado o elaborado? Pues nos dice el Reglamento 82/2001 que, en términos generales, ese producto adquiere el origen Melilla si se cumple algunas de las siguientes circunstancias. Alguna de las siguientes circunstancias. Oiga, pues que las materias primas no originarias representen menos de un determinado porcentaje del precio franco-fábrica, que se realice a partir de materias primas clasificadas en partidas arancelarias distintas, y esto es muy importante. Parto de unas determinadas partidas, hilos, y obtengo chalecos, estaré haciendo una transformación suficiente. O, en tercer lugar, cuando se han hecho operaciones de transformación muy concreta. El hilado. Pues el hilado, per se, puede conllevar la transformación suficiente. Bueno, pues son supuestos que el reglamento detalla, insisto, de forma muy detallada a lo largo de muchísimas páginas. Todo ello nos ayuda a, desgranando detalladamente el reglamento, pues poder hacer un análisis práctico en función del ámbito negocial en el que yo me quiera mover. En tercer lugar, además de los productos enteramente obtenidos y con transformación suficiente, os insistía en ese tercer concepto. No pensemos que podemos obtener la transformación suficiente de cualquier manera. Hay una serie de conceptos que quedan absolutamente fuera. El hacer operaciones de secado, el hacer operaciones de mera conservación, el hacer operaciones de pintura, de lavado, de troceado, el ponerle aquí el cocodrilo a un chaleco, el embolsarlo.
Son labores que siempre se van a considerar como labores insuficientes, que nunca van a permitir que mercancía que finalmente llegue a la Unión Europea, por haberlas embolsado aquí o haberle colocado aquí cocodrilo, vaya a tener un ahorro arancelario. Tenemos que hacer algo con mucha más sustancia, y para eso, lógicamente, se requiere de inversión empresarial en los marcos en los que podamos tener más posibilidades, que es los que hemos tratado de desarrollar en las siguientes diapositivas. Importantes también, hay un ejemplo adicional, precisamente ese que comentaba antes con Luis. No solamente podemos realizar la transformación sustancial en Melilla a los porcentajes que nos puedan decir. Por ejemplo, una transformación sustancial puede ser que aportemos más del 40% del precio franco-fábrica de un producto. Ese 40% puede haberse obtenido el 41% aquí y el 59% en China. Con el 41%, en este caso concreto, habremos tenido una transformación suficiente en Melilla y podremos obtener el origen preferencial que nos permita importar con un arancel cero a la Unión Europea, pero por las reglas de acumulación, y en este caso hay que ver cada convenio concreto que tiene firmado la Unión Europea con otros estados, podré sumar para llegar a ese 41% lo que se ha hecho en Francia, lo que se ha hecho en Chile, si hay convenio con Chile, que esto no lo permita, ¿vale? Con lo cual, no pensemos de forma limitada Melilla no ha aportado el 41%, sino que pensemos que ese 41% lo podemos configurar por la suma de los territorios que entren dentro de un convenio. ¿Vale? Esas son las reglas de acumulación que requieren de un examen detallado de la mercancía que quieres transformar y del país o los países con los que quieres negociar. Nos vamos a la identificación de esas industrias o sectores que he tratado de seleccionar para ver qué ventaja competitiva podríamos tener en la ciudad para desarrollarlo. Y en ese sentido, pues hemos partido de una serie de parámetros concretos pues para hacer un examen dirigido de cuestiones que creemos que pueden ser buenas para la ciudad. En el análisis, pues los parámetros, precisamente por la cuestión energética que ayer veíamos, hemos tratado de evitar en la mayor parte de los casos que haya un consumo energético muy alto, por el propio coste de la generación. En segundo lugar, hemos excluido aquellos sectores que requieran de que la materia prima que se obtenga esté 100% obtenida en Melilla, porque difícilmente podremos hacer aquí chips cuando la materia prima necesaria no se produce aquí. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, hemos tratado de analizar aquellos sectores económicos en los que la política arancelaria de la Unión Europea sigue siendo elevada, en la que siguen existiendo importantes aranceles en la Unión Europea para mercancías que vengan de territorios distintos de Melilla. Y de forma muy singular, que tengan aranceles muy altos cuando la mercancía que se introduce en la Unión Europea vaya desde Marruecos. Hemos hecho ese ejercicio práctico para ver, oye, que la inversión que haga a día de hoy es competitiva desarrollarla desde la ciudad de Melilla. Y empiezo con una serie de ejemplos. Intentaré no ser pesado con tantos ejemplos porque hay una docena e iré pasando por los mismos. En todo caso, encantado de compartir con vosotros estas reflexiones también fuera de esta sala. Sabéis que los productos, las mercancías con las que se comercia, todas ellas tienen una clasificación arancelaria que se establece por capítulos. Pues de los capítulos 16 y 20 vamos al ejemplo de la fabricación de carne o pescado en términos de conservas. Bueno, pues eso, si partiésemos, y es un ejemplo de pescado que pudiera hacerse con buques aquí abanderados, luego hablaremos del registro especial de buques que tiene Canarias y no tiene Melilla, teniendo condiciones que pudiera tenerlas. Pues si tuviéramos ese registro especial de buques en Melilla, podríamos desarrollar esa elaboración de conservas de pescado, que nos supondría ahorros competitivos frente a territorios muy cercanos de hasta el 7,5%. Un empresario por el 7,5% desarrolla una actividad empresarial cuando el coste está a establecerse 50 kilómetros más acá o 50 kilómetros más allá. Este, por ejemplo, sería un primer ejemplo
las latas, los tarros, los conservantes o los aditivos, en este caso concreto, pueden ser no originarios. Es decir, tendríamos que pescar con buques de bandera española que estuvieran registrados en Melilla, y a partir de ahí tendríamos este origen preferencial. Aquí no lo vais a ver, lo siento, pero lo que hago es la comparativa con los tipos que, por ejemplo, hay en Marruecos. Y es que en este caso, el arancel con Marruecos de las latas de pescado llega hasta el 30% en algún caso. Decía que por un 7,5 mato, por un 30 aún más. Esta misma realidad la vemos en muchos otros productos. Decía que teníamos una docena. Pues en segundo lugar, la fabricación de aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. Nos pasa un tanto de lo mismo. En este caso, lo importante es que sea capaz de añadirle un 20% del precio franco-fábrica. Claro que lo puedo hacer. No es un componente excesivo añadirle un 20% de valor en el coste de los materiales y de la mano de obra que le dedico a algo. Es una partida que además tiene un bajo consumo energético. Siguiendo con ejemplos. Nos vamos también a la fabricación de caucho y de sus manufacturas. Históricamente hemos visto pasar ruedas o neumáticos por esta ciudad. Bueno, pues hagamos el famoso recauchutado. Utilicemos la rueda de segunda mano para recauchutarla y hacer caucho. Esto es fácil. Lo único que requiere, en este caso la norma, es que la labor de recauchutado de neumáticos se haga en la ciudad. No requiere nada más. Bueno, pues puede ser un negocio para suministrar a buena parte del continente africano, pero también al continente europeo, sin arancel ninguno. Sin arancel ninguno. Y con más proximidad que cualquier otro territorio que hace ese recauchutado de neumáticos. Elaboración de manufacturas del cuero. El país vecino ha trabajado históricamente el cuero, lo trabaja muy bien, hay profesionales de primer nivel, y aquí, teniendo en cuenta también que tiene un consumo energético muy bajo, lo único que se nos pide es que en el trabajo del cuero lleguemos a una partida arancelaria distinta después de la transformación. Utilicemos la materia que fuere y por el mero hecho de llegar a una partida arancelaria distinta, voy a tener origen Melilla y por tanto voy a poder importarlo en la Unión Europea con el 0% de arancel. Siguiendo con productos, estos tienen un pelín más de complicación, que son los productos de la madera. No me exige el origen de la materia prima aquí, y eso es importante porque es obvio que dejaríamos esto como un solar si nos pusiéramos a fabricar muebles de madera con madera de árboles aquí plantados, ¿no? Pero también nos permite el ahorrarnos, en este caso, aranceles del 10%, el que lleguemos a partidas diferentes a las del producto final. Es verdad que de aquí pues tendremos que partir de madera lijada, cepillada, unida por entalladuras. Te da una serie de condicionantes, pero condicionantes que son realizables en el caso de que una industria quisiera facilitar la producción de muebles para IKEA, para que se distribuyan en el territorio europeo. Ahorros, insisto, del 10%. Fabricación de tejidos de algodón es otro ejemplo. También una industria muy bien desarrollada en el país vecino. Aquí es verdad que el consumo energético es más alto, pero también nos ahorramos aranceles de entre un 4 y un 8%. Aquí lo que se nos exige es que las materias que utilizamos sean fibras sin cardar, ni peinar, ni transformadas de otro modo para la hiladura. Son cuestiones absolutamente abordables por parte de la industria que decida establecerse en la ciudad. Hilados y filamentos sintéticos o artificiales. Intento no detenerme para no llevarme todo el tiempo. Fabricación de fibras sintéticas o artificiales continuas, en las que casi siempre nos vamos a encontrar
con que hay que salir de determinadas partidas. El elemento nos va a ser cambiar de una partida. Las partidas tienen una serie de dígitos, supone el hacer un producto diferente a aquel al que has utilizado en la propia materia prima. Fabricación de calzado, siempre y cuando no compro parte de calzados. No se trata de ensamblar piezas, sino de fabricar calzados. No puedo decir que compro suelas y empeines y cordones y hago el zapato. O sea, tengo que desarrollar una práctica, no me permite ir con partes de calzado como materia prima, pero sí, pues, por ejemplo, con caucho y cuero, pues hacer zapatos, y sería un producto que iría nuevamente a la Unión Europea, pues teniendo un ahorro arancelario que en este caso también puede ser considerable, del 6,5%. Como veis, muchos ejemplos. Sombreros, otra práctica que tendría un ahorro del 8%. O paraguas, sombrillas, quitasoles, pues también con ahorros sustanciales por desarrollarlos aquí. Son ejemplos concretos extraídos de un reglamento que en la práctica nunca se ha aplicado. Y que ha llevado a que los desarrollos industriales o los procesos fabriles que se hayan desarrollado para acá, desde aquí, pues prácticamente hayan generado mercancías que rara vez han ido a la propia Unión Europea, sino que se han quedado directamente en el propio territorio melillense. Continúo con la exposición y ahora cambiamos de capítulo y nos referimos a la importancia en el siglo en el que estamos y en el momento post-COVID de lo que se llaman zonas y territorios francos. Todos habéis oído hablar de la globalización, quizá menos de la glocalización, que es el fenómeno que da un giro no de 180 grados, pero casi. La globalización, al final, viene a ser la generalización de la actividad, no solamente comercial, sino de la actividad humana por las facilidades que hemos tenido para el transporte y la reducción casi general, hasta el COVID, de los costes del transporte. La globalización es la respuesta a la ruptura de las cadenas de suministro que están generando la situación inflacionista en la que estamos. La situación inflacionista es una consecuencia más del COVID. Es una consecuencia de que se ha desajustado la oferta y la demanda y necesita un plazo para volver a adaptarse. Y en esa necesidad de ajuste, la gran empresa no está dispuesta a seguir suministrándose desde China, de forma muy particular. Y por eso, cada vez lo vemos más, y en mi trabajo diario, ayudar a grandes empresas a buscar el establecimiento de sus suministradores en localizaciones más cercanas. No quieren tardar 45 días en pedir algo si tienen una ruptura de stock. No pueden. Y eso es una enorme posibilidad para la ciudad de Melilla. La empresa europea necesita lugares cercanos y en los que exista esa seguridad jurídica a la que antes me refería para poder verse suministrados de todo lo que necesitan. En ese contexto, no sé si habéis seguido el sentido la prensa estas semanas, pero toda la actividad de investigación, desarrollo e innovación ha llevado a que tanto China como Estados Unidos se estén peleando de forma brutal por dar créditos fiscales, dar subvenciones, dar dinero para que los chips se sigan produciendo en sus territorios. Esto no existía hasta la fecha, porque cada uno se peleaba y buscaba allá donde los podía conseguir más baratos. Ya China y Estados Unidos, por diferentes motivos, y este miércoles se sumó también la Unión Europea, quieren que se hagan cerca de sus territorios. O sea, quieren que los semiconductores, quieren que el vehículo eléctrico, quieren que los productos que hoy se demandan se hagan en su propio territorio y están dispuestos a soltar un pastizal, 150.000 millones de euros en China, 316.000 en Estados Unidos y una cantidad aún no por determinar en el continente europeo para que esos bienes se hagan en su entorno cercano. No pueden volver a fallar como han fallado durante los meses de la pandemia. En ese contexto, por tanto,
En ese contexto tenemos que tener en cuenta que se vuelve a producir, como respuesta de los territorios del primer mundo, un aumento del proteccionismo. Después de haber bajado aranceles hasta el punto de que más del 80% de las mercancías no están gravadas arancelariamente hablando, y haber perdido muchísima recaudación para los diferentes territorios, volvemos a ver un repunte de los aranceles. El 1 de noviembre no ocurrirá en Melilla, sí en la Unión Aduanera aparecerá un arancel climático, el llamado ajuste fiscal en frontera al carbono, que incrementará sustancialmente importar productos en la Unión Europea que se hayan elaborado con electricidad o con otros combustibles fósiles en los que se haya producido una importante emisión de gases de efecto invernadero. Ese arancel climático es una respuesta arancelaria a las diferentes obligaciones que existen en los territorios. Y como ese, hay muchos ejemplos más en otros muchos capítulos. El capítulo del acero, en el capítulo del cemento y en muchísimos otros. Por tanto, ante ese incremento del proteccionismo, la existencia del Reglamento 82/2001 da una posición claramente ventajosa que ahora se destaca aún más en un territorio como Melilla. ¿Por qué? Pues porque tenemos un procedimiento más ágil y eficaz de lo que puede ser traer mercancía desde cualquier otro territorio, porque tenemos más cercanía, porque además de ese procedimiento nos encontramos sin derechos de arancel y, por último, porque la cadena de suministro, el llevar mercancías de aquí a el territorio continental, pues apenas son unas horas y en ningún caso más de esos 45 días que puede tardar la mercancía en venir del lejano oriente. Aquí abro el debate sobre las distintas opciones de integraciones. ¿Estamos en una situación adecuada o no estamos adecuada? Pues eso al final lo tenéis que debatir los melillenses, sobre si hay que estar dentro de la Unión Europea o no. Yo aquí tan solo doy una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Como ventajas, la supresión de la Unión o la incorporación en la Unión Aduanera podría sustituirse en parte por una zona franca. No podríamos perder en ningún caso, no le ha pasado a Canarias, no le ha pasado a otros territorios, no deberíamos perder el IPSI como singularidad, aunque tendría que adaptarse. Podría mejorar la competitividad y la competencia en la relación con la Unión Europea, pero es verdad que perderíamos lo que acabo de contar de la preferencia arancelaria, y los operadores económicos en la relación con la Unión podrían ver más facilidades, pero vendrían menos facilidades en la relación con Marruecos. Ese sería el capítulo de ventajas. Como inconvenientes, pues lo que acabo de decir, de que podríamos tener o perderíamos toda la supresión de las reglas de origen y tendríamos más limitaciones en la relación con la frontera terrestre, que tendría que cumplir lógicamente con exigencias más férreas en el cumplimiento de los requisitos fundamentalmente para aduaneros. Esas serían, digamos, las ventajas o los inconvenientes que podría tener ambos supuestos. Luego vamos a ver algunos más, porque cuando nos referimos al concepto de región ultraperiférica, un concepto que tiene una serie de territorios, como son los territorios de Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, las Islas Reunión, San Martín, las Azores, Madeira y las Islas Canarias. La configuración como región ultraperiférica se le concede a casi todos ellos, no a todos ellos, porque tienen insularidad, que de hecho lo dice el propio artículo 349 del tratado, pero fundamentalmente por su reducida superficie, por su lejanía y porque tiene una dependencia económica de un reducido número de productos. Y todo eso, menos la insularidad, lo cumplimos. La gran ventaja de ser región ultraperiférica es el incremento brutal del número e importe de las ayudas para igualar los niveles de renta.
En materia de transporte, es una exigencia lógica de la ciudad el conseguir un abaratamiento de los costes, no solamente en los viajes, con esa bonificación de 75 para el residente. Pensemos en el no residente también, que tiene que venir a invertir y tiene dificultades para hacerlo, y pensemos también en la carestía del transporte, que aunque creo que en el 18 se estableció un incremento de la bonificación, no se ha materializado todavía, ¿no? Bueno, esto nos permitiría superarlo e introducir importantes bonificaciones. ¿Qué ocurre con las regiones ultraperiféricas que te obligan a ser parte de la Unión Aduanera? E insisto, nos permitiría, eso sí, mantener el IPSI. El IPSI tiene a día de hoy un inconveniente importante, más allá de que tenga la ventaja de sus tipos, de entre el 0,5 y el 10, y la libertad de la ciudad de poder establecerlo dentro de ese parámetro. Y el inconveniente es, además de muchos otros que seguro que Marian controla mejor que yo, la falta de deducibilidad en determinados sectores económicos. Y eso lo convierte en un impuesto en cascada que incrementa de forma artificiosa el precio. Bueno, pues eso hay que cambiarlo, y precisamente esta norma nos obligaría a cambiarlo, porque no podemos tener impuestos en cascada, tendríamos que tener impuestos de valor añadido. Llámese IPSI, pero con alguna modificación. Por tanto, la existencia de la región ultraperiférica, pues básicamente nos daría, a mi juicio, prácticamente todo ventajas, ¿no? O sea, lo referido al acceso de fondos europeos para la RUP es descomunal y podría ser un salto también de financiación, acceso a muchas políticas específicas de mayor desarrollo, de gobernanza, de investigación, de innovación, de cambio climático, etcétera, etcétera. Y eso sí, lo que tendría es la entrada en el IPSI, que conllevaría, como decía, la limitación o la necesaria limitación o modificación del IPSI. Sigo con otro concepto, y son todas reflexiones, por supuesto, abiertas para que luego, tomando esos vinos estupendos que tenéis por ahí, pues podáis comentarlas. Otro concepto que hoy por primera vez de la boca de vuestro presidente de la Autoridad Portuaria es el de la zona económica especial. Una zona que Polonia tiene muy diferentes zonas y que España tiene en Canarias, con unos beneficios fiscales que en el impuesto de sociedades bajan hasta el 4%, pero que además da facilidades al inversor extranjero, con una posible repatriación de dividendos exenta. Por lo tanto, no solamente invita a invertir al español, sino que invita a invertir a los residentes fuera de nuestras fronteras. Una figura que decide el legislador español. Eso sí, con el condicionante de tener el visto bueno de la DGCOM, de la Dirección General de Competencia de la propia Unión Europea. Pero si lo ha obtenido Canarias, vuelvo a lo mismo. ¿Qué motivo hay para que no lo tenga Melilla? No hay ninguna. Las ventajas, como ocurre con la región ultraperiférica, son enormes. Aquí las describimos todas. ¿Vale? Con lo cual, la zona económica especial nos permitiría que todo el territorio tuviera tal condición y nos permitiría desarrollar una serie de actividades que son las que se querrían fomentar por parte del Gobierno de la Nación, con una imposición sobre sociedades del 4%, pero pudiendo captar capital extranjero, que va a haber la rentabilidad prácticamente exenta de impuestos, con un 4%. Y por tanto lo va a poder repatriar. Invertirá y se llevará su ganancia, pero invertirá y generará empleo y generará valor añadido bruto en la ciudad. ¿Vale? Con lo cual, la zona especial económica es una figura que no tiene ninguna pega. Tiene la dificultad de su aprobación, que es el convencimiento al Gobierno de la Nación y, sobre todo, a la propia Dirección General de Competencia de la Unión Europea, que vea que tenemos motivos para poder impulsarla, o al menos los mismos motivos que tuvo cuando se autorizó y se convalidó la zona especial Canarias. Aquí hay el desarrollo de muchas de las condicionantes y de los beneficios que tiene la zona económica especial. En definitiva, y quedo abierto a las preguntas que queráis formular,
Nos encontramos, por tanto, en un momento de cambio que ha provocado el COVID, que nos lleva a esa globalización, que ha potenciado al mismo tiempo la digitalización del funcionamiento empresarial y que, por tanto, nos permite ver dos grandísimos bloques muy bien diferenciados. El bloque industrial y de entrega de bienes y el bloque de las prestaciones de servicios, fundamentalmente servicios de carácter digital. Melilla tiene oportunidades en ambos ámbitos. En el ámbito de los servicios lo desarrollábamos ayer. Necesitamos ser conscientes de que con suficiente formación, labores no solamente del juego, como se hayan podido ya establecer, labores que tienen que ver con la práctica de call center, labores que tienen que ver con inteligencia artificial, labores que tienen que ver con práctica de back office de cualquier gran empresa, pueden desarrollarse perfectamente desde la ciudad con valores añadidos, por la apuesta no solamente por nómadas digitales, sino por empleo local con suficiente formación en digitalización. Y hay un segundo bloque igualmente importante, que es el que hemos contado. Aprovechemos la vuelta del proteccionismo, la vuelta o el nacimiento de la globalización y el acercamiento, por tanto, de las subsedes a las grandes empresas multinacionales que tenemos en Europa, para, con la normativa que nos acompaña, tratar de aprovecharla y, sobre todo, tratar de mejorarla. No hemos entrado en el debate, pero hay muchas cosas que mejorar en el Reglamento 82/2001, como hay muchas cosas que mejorar en el régimen económico fiscal que tenemos desde el año 55 y gracias a la consolidación del Estatuto de Autonomía de Melilla. Pues, mi apuesta en ese sentido es que el futuro de Melilla está en las manos de los melillenses. O sea, tenéis que tener una visión clara de hacia dónde podéis ir en el contexto de la situación en la que estamos, y lo que sí que hay que hacer es despertar y empujar en ese sentido. Hemos dado ejemplos concretos de industrias que se pueden desarrollar, hemos dado ejemplos de digitalización también en el día de ayer. Insisto que yo creo que tenemos muchas posibilidades como ciudad para que con empleo local pues se pueda impulsar un crecimiento que no dependa, como hasta la fecha, fundamentalmente del sector público, sino que también dependa de la propia iniciativa privada, ¿no? Eso es lo que básicamente quería contaros, pues con la invitación a que pues analicéis con detalle pues figuras como las que hemos contado de la zona especial, las implicaciones que podían tener o no el territorio aduanero de la Unión, la configuración como región ultraperiférica, y que desde luego, si no es con vuestro empuje, pues esos cambios nunca se producirán y seguiremos pues andando un camino sin un destino claro. Teniendo un destino claro, siempre las metas se anhelan y se obtienen de forma mucho más exitosa. Y todo eso es lo que os quería contar, y por supuesto abiertos a vuestras consideraciones o preguntas. Muchas gracias. Quería que diese una visión global en cuanto a lo que son las reglas de origen, porque cuando estamos hablando de reducciones arancelarias solo hablamos del 4,5, del 5,5, son aranceles como son los comunitarios muy bajos, ¿no? Yo creo que una visión de conjunto sería pues la fabricación en nuestra ciudad sin esos aranceles, más todo el cúmulo de los beneficios fiscales. Claro, se trata del 50, del 60 y luego lo que has pasado así un poco por encima, que es el transporte, la ayuda al transporte. Lo que viene regulada ya en la Ley de Presupuesto General del 2017, y ya reconoció un 50% del coste del transporte para la mercancía originaria de Melilla, que ya hicimos desde la autoridad portuaria una propuesta de que esto tenía que ser el 100%, como ocurre con Canarias. Cuando mezclas todo este conjunto de ayudas, de ventajas, incluida la del arancel, pues me gustaría que comentases que esto ya se convierte en una cosa muy distinta. Sí, desde luego tu reflexión es absolutamente acertada. O sea, hemos estado refiriendo al ahorro de aranceles. Hablábamos del origen de las mercancías,
ahorro, efectivamente, el ahorro medio puede estar en torno del 6,5 del 7%. Es solo una parte del ahorro total que tiene un empresario que decida establecerse aquí. O sea, se va a encontrar con unos ahorros del 18%, o mejor dicho, un incremento de su beneficio después de impuestos de un 18% para un empresario que invierta 1,2 y tenga un consumo en gastos anuales de 1, es decir, con un beneficio de 200.000 euros, ese ahorro, después de impuestos o ese beneficio de impuestos, crece un 18,5%. Es más que suficiente. A eso le sumo esa posibilidad de vender mercancía o más barata porque no tiene arancel, en cuyo caso es más competitivo y tiene más mercado, o más cara si se queda con el importe del arancel y quiere vender a igualdad de precio. Es decir, por una parte o por otro le va a venir el beneficio. Sus costes de personal, también lo veíamos ayer, va a tener un ahorro total de costes de personal cercano al 15-16%, por dos versiones. Una por las ayudas que hace la ciudad de Melilla, que no se hacen en otros sitios, de la formación y que podemos cuantificar en el entorno del 3%, y dos, por el ahorro, al menos hasta el 1 de septiembre, del 50% de las cotizaciones sociales. Con lo cual, ahí insisto, un ahorro también superior de las cuentas 640 y 642, pues de más del 15%. Se va a encontrar con una imposición indirecta, en algunos casos, mucho mejor que cualquier otro territorio, fundamentalmente por los tipos que tenemos. Pero es verdad que aquí el IPSI requiere de una modificación muy importante, porque si una misma producción la haces en península y exportas toda tu mercancía, te deduces el 100% del IVA. Y aquí el IPSI no nos permite esa deducción plena en todos los casos. Entonces hay que jugar a la deducción plena del IVA siempre en supuestos de salida de mercancías del territorio, o sea, que no sea un coste que se aúne al supuesto en el que estemos, ¿no? Pero en definitiva hay un cúmulo de ayudas fiscales que, bien contadas, deben ayudar al establecimiento. A la vista está de que no está funcionando. Hay cuestiones mejorables. Ayer precisamente nos centrábamos en eso, en las posibilidades de mejora, fundamentalmente, insisto, del artículo 33, de la deducción de IES, es la que yo veo más importante modificar, pero desde luego que se dote presupuestariamente la modificación que se hizo para el coste del transporte es algo esencial. Ahí hay razones ya políticas que a mí se me escapan. Nunca olvidemos también, es verdad, que hay representantes canarios en el Congreso de los Diputados que a lo mejor han hecho más fácil también la parte canaria, pero bueno, seguramente pues haya que insistir con más fortaleza de que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla requieren, cuanto menos, iguales a las que citaba. Importantísimo el registro de buques. El registro de buques de Canarias da lugar a que más del 90% de los buques inscritos en el registro oficial de buques de navegación marítima internacional estén allí registrados, porque los beneficios en seguridad social son brutales. Bueno, ¿y por qué no podemos conseguir que ese mismo registro se desarrolle en la ciudad de Melilla? Son cuestiones que hay que pelear. Peleando esas circunstancias, pues iremos consiguiendo mejorar nuestra comparativa. O sea, toda esa elaboración de conservas a la que decía, teniendo X buques que hagan que el pescado aquí es estupendo, pero es verdad que se pesca un poquito más allá. Podría ser maravilloso y hay que encontrar el hito. También lo decíamos ayer, año 88 creo que fue, lo que era una base militar como Gibraltar, inventa el centro financiero. Pasaron a ser la tercera jurisdicción en renta per cápita del mundo. Taiwán con los semiconductores se ha puesto también en unos niveles absolutamente descomunales de renta per cápita. Es encontrar el dónde queremos ir e ir. Y eso generalmente no depende tanto de los poderes públicos como de la propia empresa. Pero lo fundamental es que hubiera una colaboración público-privada de dónde queremos ir, vamos a ir. Es indudable, la exposición ha sido magnífica y es indudable, y la conclusión que hemos sacado todos es que en Melilla se puede invertir y se debe de invertir.
Sí que es verdad de que, como muy bien has dicho, tenemos que seguir una andadura para mejorar todavía esos beneficios, la calidad, por ejemplo, con el tema del abono del transporte, pero que yo visto desde este lado, como melillense, pues te agradezco toda esta exposición y sobre todo porque a mucha gente que no lo sepa le ha abierto los ojos y puede darse cuenta de que Melilla puede ser perfectamente un objetivo fácil con vistas empresariales. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.